Todo se oye muy bonito, pero no es muy filosófico. Generalmente cuando se habla de transformación, se piensa o se va a automatizaciones, a nuevo software. Eso es puro maquillaje. Mi sentir es que sigue siendo burocracia que hace que la gente se canse y se aleje de ello. Las políticas que normalmente colgamos en las paredes pueden decir muchas cosas. Somos innovadores, pero el jefe te castiga con el primer pequeño error que tú tienes. No se desarrolla una cultura que permite errores. Aunque la política que esté colgada en la pared lo diga claramente. lo diga claramente. Cambiar procesos o cambiar cultura. Carlos, tenemos un nuevo tema que descorchar. Buenas noches y tenemos un invitado. Buenas noches, ha sido un tema increíble. Y el invitado obviamente es don Martín. Don Martín Mucho gusto Rosales. estar con ustedes, René, Carlos. Un placer, un buen tiempo para que compartamos. Dios quiera que así sea. Siempre descorchando un buen tema. Este es un tema añejo. Vamos a hablar del tema de lo que tiene que ver con cultura, con personas y con lo que es procesos. Martín, hablando del tema y entrando en concreto en ambientes como actual, ambientes de incertidumbre, ¿procede esto? ¿Realmente aplica a hablar de estos temas? Definitivamente, René, siempre aplica, pero en estos tiempos más que nunca. Todos sabemos que estamos en un mundo que no sabemos qué va a pasar mañana. Nadie se atreve, los mismos expertos no se atreven a vaticinar ni a predecir qué va a suceder mañana, porque estamos en un mundo VUCA, ¿verdad? Si recuerdas ese acróstico de vulnerables, de volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Ese es el mundo en que vivimos hoy en día. Pero no es esa una palabra dominguera que viene solamente para ayudar a algunos consultores a vender. ¿Realmente estamos viviendo tiempos de incertidumbre? Definitivamente, René. Ejemplos tenemos a nivel internacional, a nivel local, y efectivamente son tiempos, siempre han sido tiempos difíciles en realidad, la incertidumbre siempre ha existido, pero hoy más que nunca las situaciones se han vuelto complejas, hay una claridad de qué va a suceder en los próximos meses, ni siquiera. Buca, y entonces empezaste con volátil, incierto. ¿Podrías en un minuto resumir cada una de esas 4 letras? Esas 4 letras, sí, mira, tal vez poniendo un ejemplo muy doméstico. Ajá. Volátil porque no sabemos si mañana va a ser blanco o negro. Hoy estamos negros, pero no sabemos mañana si va a ser blanco. En el tema de incierto es porque no estamos tan seguros cómo va a ser. En el tema de complejidad es que al final no va a ser ni blanco ni negro. Posiblemente sea grisáceo o con alguna tonalidad. Y ambiguo porque las señales que nos dan no son claras. O sea, no sabemos realmente para dónde va a ir. A eso es a lo que se refiere ese concepto volátil, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar mañana. Hoy estamos de una manera, en la tarde va a estar de otra, y complejo, sin muchas señales que nos ayuden a tener una predicción precisa de qué va a suceder. Ok, perfecto. Por volátil yo entiendo también que lo que hoy es absolutamente cierto y real en la mañana se cambia y ya en la tarde cambia y se da vuelta la tortilla, para hablar en buen popular. Okay. Muy bien, estamos hablando entonces de que las compañías se tienen que reinventar. Debemos de entender que estamos hablando de transformación, pero Martín, ¿qué es una transformación? Mira, generalmente cuando se habla de transformación en estos momentos tan digitalizados que estamos, regularmente se piensa o nuestra mente se va a automatizaciones, a nuevo software. Eso al final es puro maquillaje, ¿verdad? En el fondo siempre lo que hace que las cosas funcionen son las personas. Las personas y la cultura en la cual se ha formado dentro de esa organización. Es súper interesante, Martín, pero me nace una duda o me nace una pregunta. Yo tengo una empresa, es un supuesto, de 40 años, y estoy funcionando, todos los años crezco, ¿tengo que transformarme? Siempre hay transformación, hay niveles de transformación, pero al final el mismo mundo, la misma complejidad y el mismo contexto en el cual tú estás, toca hacia una transformación. Hay que ir con cuidado también. O sea, no todas las transformaciones son
hoy blanco y mañana negro, o simplemente cambiar para crecer, por ejemplo, que es a veces un paradigma, ¿no? Todo el mundo dice hay que crecer, ¿cuánto vamos a crecer el próximo año? Cuidado, la transformación puede ser cuánto vamos a decrecer este año. Martín, pero no estamos cayendo en la dificultad de qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que debemos de tocar? ¿Debemos de tocar los procesos o debemos de tocar la cultura? Que estamos hablando, si hablamos de cultura, estamos hablando de gente. ¿Qué va primero o cómo debería de moverse esto? Mira, esa es una pregunta bien importante porque esa es la pregunta que como consultores y nos acercamos, ¿por dónde empezamos? Es siempre la interacción que nos toca decidir. En People Blue hemos utilizado y estamos convencidos de ese modelo PPT, que es personas, procesos y tecnología. Sí. Y en ese orden particularmente, ¿no? Primero las personas y los procesos y luego vendrá la tecnología. Es fundamental que entendamos qué toca hacer, cómo lo vamos a hacer y más aún quizás por qué lo estamos haciendo. Y esa última parte tiene que ver con las personas, el convencimiento de la cultura organizacional y todavía un paso más allá, el convencimiento y el compromiso individual, manteniendo lo individuo, manteniendo todavía esa diferencia que somos todos en una organización, mantener esa individualidad y que esa individualidad esté alineada con la visión de la organización. Muy bien, todo se oye muy bonito, pero no es muy filosófico, no estamos hablando, y a la mente no tengo un nombre en estos momentos, pero organizaciones que han tenido un propósito y han tenido valores y han terminado en la quiebra posiblemente porque no tienen una estructura, porque no logran desarrollar ese propósito y porque esos valores al final no sostienen y terminan declarándose en quiebra. Bueno, lo que dices tú es totalmente cierto, pero también es cierto lo que decía, no sé si sus abuelitas tenían el mismo dicho, ¿no? De el dicho al hecho. Hay mucho trecho. Hay mucho trecho, ¿no? Y las políticas que normalmente colgamos en las paredes del salón de juntas o de la gerencia general pueden decir muchas cosas. En realidad, estamos predicando con el ejemplo. Una idea es el tema de la innovación, ¿verdad? Aparecen muchas políticas y en muchos valores de la empresa. Somos innovadores, pero el jefe que está dirigiendo cierto proyecto te castiga con el primer pequeño error que tú tienes. Esa persona que fue castigada no va a volver a innovar en su vida, al menos en esa organización. No se desarrolla una cultura que permite errores, ¿no? Y entonces se fomenta una cultura de terror y nadie se arriesga, eso es lo que nos está diciendo. Sí, claro, y quizás no es necesario llegar al terror, simplemente con que tú le hagas una cara de desaprobación a un joven que está queriendo introducirse y desarrollarse, ese gesto de desaprobación posiblemente ya lo estás empezando a sepultar. No estamos creando terror quizás, pero ya le estamos marcando que esas ideas extrañas no van en esa cultura. Aunque la política que esté colgada en la pared lo diga claramente. Lo diga claramente, correcto. Muy bien, estamos hablando de una cultura, en este caso estamos hablando del elemento de cultura, del elemento de personas, porque el ejemplo y el caso que tú nos estás comentando, Martín, tiene que ver con el otorgarle libertades a la organización para que puedan cometer errores, puedan arriesgarse, puedan proponer y puedan innovar. Sí, es así. Así es, sí. Hablas tú de libertad, pero ahí está la otra parte o la otra pata de la silla. Libertad, pero dentro de un marco. Y ahí empezamos a hablar de los procesos, que también son importantes que los tengamos. Pero los procesos no son burocracia. Depende cómo tú lo veas, ¿verdad? Lo importante es que los procesos te van a dar claridad. Y de eso ha cambiado mucho la perspectiva. Podemos referirnos a cuando hoy en día hablamos de procesos cada vez menos, pero hace unas par de décadas lo primero que se te venía a la mente era el tema de las famosas normativas ISO, ¿verdad? Que en su momento fueron muy populares, que han tenido cierto frenazo, pero hablaban de eso y lo primero que te decían, hay que tener los procesos. Recuerdo las primeras lecciones allá por la década de los 80, 90, te decían, lo que tú dices hay que escribirlo. Y eso era el proceso que íbamos a definir. Eso ha cambiado mucho últimamente. Claro. Carlos, tu experiencia a nivel empresarial y pensemos quizás en esa parte más de emprendimiento, donde las empresas todavía son jóvenes, ¿realmente los empresarios están prestando atención a los procesos? ¿No se están dedicando únicamente a
producir la hamburguesa y se olvidan del resto? Sí, ustedes saben que yo tengo algunos clientes que vienen empezando, emprendiendo, ¿verdad? Y tengo otros clientes que ya tienen sus años también de estar trabajando. Y en unos y en otros siempre he tenido que trabajar, que bregar un poco en el asunto de los procesos. Unos porque no lo tienen y hacen las cosas a rajatabla, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Y los otros es porque inventaron un proceso hace N cantidad de tiempo y ahí están metidos en ese proceso. Y lo que vos decís, se dedican a hacer la hamburguesa que les queda muy bien, pero se olvidan de cosas básicas como mercadear, como que las redes sociales es ahora la forma de comunicarse, como que las generaciones millennials y Z y no sé qué más cosas tienen gustos diferentes a las que tenemos los dinosaurios y entonces se les olvida de eso porque el proceso está aquí. Lo que sí es importante, y Martín, quiero que me ayudes como experto, en todos los clientes donde yo llego, lo primero que tengo que hacer es decirles, hey, esto es un caos y necesitamos convertirlo en un cosmos. Casualmente, ¿por qué? Porque hacen procesos que están pasados de moda o porque no los tienen. ¿Ok? Y a los empresarios yo les digo, mire, si haciendo las cosas, discúlpenme, mal, nos ha ido tan bien, hagamos las cosas bien. ¿Cómo nos va a ir? Sorprendente. Sí, pero eso puede ser muchas veces el punto de barrera. Ya nos está yendo bien, ¿por qué tenemos que cambiar? Muy bien, hemos estado hablando de ese triángulo de personas, procesos y tecnología. Y tú hablaste, Martín, del tema de certificaciones, pero no es algo pasado de moda. Yo recuerdo que nos conocimos allá por mediados de los 90. Tú venías de certificar, creo que la primera empresa en Honduras en ISO 9002 y nos ayudaste asesorando en la compañía en la que yo trabajaba y esta se convirtió en probablemente una de las primeras certificadas en ISO 9001 en el país, si no en la primera. Pero de entonces a la fecha siento que el tema simplemente ha pasado de moda y se ha caído. Carlos, antes de que Martín comente, ¿tú qué piensas? Miren, vuelvo de nuevo, tengo muchos años de experiencia como consultor y resulta que lo que he visto es que las empresas que se definen por sacar un ISO, una certificación, son empresas que tienen una exigencia de alguien, generalmente de fuera de la compañía. También. Entonces tengo que certificarme porque a la persona que le vendo en Estados Unidos o en Europa me está pidiendo que me certifique. Tengo que certificarme porque eso es lo normal. Muy pocos, yo en mi experiencia no tengo nadie que dice, hey, yo quiero ser muy eficiente y quiero certificarme para que no. Es al revés. Claro, hay un tema regulatorio, hay un requisito, una exigencia de un cliente, de un mercado, de una industria. Sí. Muy bien. Martín. Definitivamente ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y las canas muestran un poco de eso. Están todos ustedes, ¿verdad? Efectivamente, ha cambiado mucho la misma normativa y para quienes digan, y eso están hablando de ISO 9002, esa están equivocados, ¿cuál es? Pues ya no existe la 9002. Claro. En aquel entonces estaba el 9001, 2 y 3 y dependía de qué tanto era el alcance de la empresa a la cual estabas tú instalando este sistema. Eso desapareció años después y solo que quedó como ISO 9001. Claro. ¿Verdad? Y lo que tú decías, Carlos, creo que quizás eso es un poco más normal que solo la certificación. Yo regularmente apoyo como docente universitario también y generalmente les pregunto a los estudiantes, ¿usted está aquí porque quiere aprender o porque quiere el título? ¿Verdad? Y quizás va por la misma línea, ¿verdad? Me dicen, no, lo que queremos es aprender. Muy bien, les digo yo, les ofrezco un año de pasantía, voy a poner en la empresa en todas las áreas, pero no le voy a dar título, pero va a aprender. Normalmente se echan para atrás, ¿verdad? No, quiero el título también. Y es razonable y es entendible, claro, ¿no? Es lo que te va a dar el soporte y alguien tercero te está diciendo. ¿Cómo certificas? ¿Cómo validas? ¿No? Es esa licencia que te va a pedir el policía en plena carretera para que tú valides que puedes conducir el vehículo. Claro, ¿no? Pero aparte de eso, la normativa como tal ha cambiado y ha tomado conciencia de eso. Si tú recuerdas en esas épocas, certificar o implementar un sistema de gestión era invertir en varias centenas de resmas de papel porque se escribían documentos por todos lados, formularios, formas para llenar, procedimientos al
muy detalle uno a uno qué era lo que había que hacer. Hoy en día una empresa se puede certificar con una decena de procedimientos, para ponerte como ejemplo, ¿no? De acuerdo, Martín, y lo que tú mencionas de la evolución de las ISO 9000, que solo es una de las muchas normas que hay, es un ejemplo de cómo esto se ha flexibilizado, pero mi sentir es que sigue siendo burocracia, que sigue siendo mucho papel. Obviamente ahora estamos hablando de procedimientos y procesos digitales o embebidos en tecnología, pero matrices, documentos, requisitos, no se vuelve, y perdonen que insista, en un exceso de burocracia que hace que la gente se canse y se aleje de ello. No, Yo quisiera interrumpir, ¿ok? Y es que soy testigo de eso, de que incluso yo llegaba a algunas empresas que estaban en el proceso y me decían, no, Carlos, no, hoy no lo queremos ver, estamos metidos en otra cosa y mañana nos toca auditoría y no he hecho nada. Y todo el mundo estaba estresado, lleno de papeles, lleno de procedimientos. Yo notaba que la comunicación entre departamentos no era bueno y eso provocaba más problemas todavía. Perdón por la interrupción. Totalmente de acuerdo. Y cuando la persona con la que estamos trabajando nos dice eso, de inmediato se enciende una alarma, porque los procedimientos que tú estás llevando a cabo no son los que tú necesitas. Si tú estás queriendo apartar un tiempo para seguir los procedimientos, aparte de lo que es tu día a día, algo está mal de base. No es el procedimiento al cual tú necesitas. Qué buena observación, Martín. Qué buena observación. Y eso así es, ¿no? Entonces, no solamente certificaciones ISO. En Estados Unidos está el famoso premio Malcolm Baldrige, el premio nacional a la calidad. Y una anécdota así cortita. Dos de empresas quizás muy conocidas, Motorola, ganó el premio nacional a la calidad, el Malcolm Baldrige. Perdón, que Motorola es la que crea esta metodología de Black Belt, que es una de las metodologías más fuertes en temas de desarrollo estadístico para poder controlar procesos y minimizar errores y generar ahorros en las compañías. Correcto, el famoso Six Sigma. Six Sigma. Y otra empresa, WorkCom, también ganó el Premio Nacional a la Calidad, y lo interesante de estos dos ejemplos es que unos años después ambas quebraron. Ambas quebraron. Entonces queda la duda, y entonces no es que son premio nacional o quizás certificación y están en un problema de quiebra. Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué? Y eso provocó esa transición, y hoy en día las normas han entendido que lo más importante son las personas y la cultura. Ese concepto de transformación cultural, pongámosle ojo, todas las normas, las nuevas ediciones, las nuevas versiones en todas las normas incorporan ese elemento, la transformación cultural. Volvemos a la temática, estamos hablando de lo que es personas, procesos y tecnología, y en un momento determinado tú nos hablabas de transformación cultural. ¿De qué estamos hablando? Mira, la transformación cultural es algo que va al interior de las personas. Tenemos que construirla desde la individualidad y de ahí formar la parte cultural, la comunidad. Las personas necesitan saberse que están cumpliendo o desarrollando lo que su corazón también le dice. Y quizás esto pueda sonar muy romántico, sí, pero la visión de la empresa tiene que estar alineada con el sentir de cada individuo. Si no están alineados, si no están asociados, algo no va a funcionar bien, ¿verdad? Y creo que es hasta justo para estas personas, para las que están ahí, orientarlas, guiarlas a que puedan descubrir o autodescubrir entre ellos cuáles son sus potencialidades y dónde está realmente su corazón, para que ver si existe un alineamiento entre la visión de la empresa y lo que a nivel de individuo está buscando. Y cuando eso se logra, junto con las competencias que requiere el puesto de trabajo, empezamos a hacer una cultura coherente y sólida para buscar los nuevos desafíos que tiene la empresa. Quiero, si me lo permiten, porque me acabas de abrir tremendamente la mirada, y voy a decir que los sesos. Martín, decime si esto es correcto de acuerdo a lo que estás diciendo. Te voy a poner dos ejemplos de la vida real. Tengo un cliente, es una floristería, ya hemos avanzado muchísimo, tenemos 4 años de estar en la labor, nos ha ido muy bien. Hace como un año le dije, mira, yo creo que ya podríamos empezar a pensar en hacer mis visitas más distanciadas. No, me dice, no.
Y yo, pero ¿por qué? O sea, si las reuniones nuestras cada vez hay menos temas que tocar, porque casualmente nos hemos ordenado. No, no, me dice, desde que usted está con nosotros, peleo menos con mamá, que la mamá es la dueña y él es el administrador. Ok, y tengo otro cliente en donde formamos un equipo con los mandos medios y lo llamamos mesa de líderes. Y justamente hace una semana, dentro de las cosas que hago es que los pongo a leer, ¿ok? Y hace 2 o 3 semanas terminamos un libro y en esta semana justamente nos reunimos y golpeaban la mesa y decían, queremos leer, pidiéndome que le mandara el otro libro. Pero en algún momento la gerente general dice, ustedes han visto cómo hemos cambiado nosotros, somos personas diferentes. Yo quiero interrumpirte, Carlos. Los escuchaba a ustedes y me parece muy filosófico, me parece muy lindo todo lo que comentan. Pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo estudié en los 90, a principios de los 90 en la universidad, y en su momento logro ver todo lo que estaban haciendo estas compañías en Japón, que ya en ese momento estaban en la cúspide, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que para los 90 Japón estaba logrando en el mundo cosas increíbles con compañías como Sony o Toyota. Y se habla de una jerarquía de valores y se habla de lealtad y se habla de otras cosas. Podemos hablar de transformación cultural y de llegar al individuo en Honduras, donde pensemos en la pirámide de Maslow y pensemos en las necesidades de un individuo que tiene que resolver un tema de comida, que tiene que resolver temas de seguridad, ¿sí? Que tiene que resolver un montón de problemas. Y llego y ustedes me empiezan a hablar de transformación cultural o sea, no estamos realmente filosofando y pensando fuera de contexto. Yo creo que no, o sea, yo creo que no, yo creo que por el contrario, que estamos obligados, y perdón por algo que voy a decir, y pido disculpas. Yo a muchos de mis empresarios, de mis clientes, les digo, mire, usted tiene que tener claro algo con la gente que nosotros tenemos, con nuestro recurso humano. Lo que el gobierno no hizo en la escuela por una mala educación, lo que no hizo papá, mamá, porque nunca supieron ser ni papá ni mamá, lo que no hizo el pastor, el cura, las monjas, la universidad incluso, lo tiene que hacer usted como empresario, porque a usted le toca la transformación de ese diamante en bruto para poder ponerlo a funcionar y que obviamente él se supere junto con la empresa. Entonces yo sí soy fiel creyente de la transformación, pero sí creo que es una transformación cultural y que tiene que ser por lo menos en un grupo de personas, no puede ser de manera individual. Bien, estamos hablando entonces, según tu punto de vista, de que debe de crearse una masa crítica. Martín nos decía de llegar primero a un individuo, llegar a la individualidad de esa persona y a través de varios crear lo que vos estás diciendo, una masa crítica que permita mover y generar inercia para romper más bien la inercia dentro de la organización. ¿De eso estamos hablando? Sí, mira, la experiencia me ha bendecido con ver casos impresionantes donde las personas agradecen esa culturización, esa educación. Rapidito, una anécdota que cuando hablamos de estos temas siempre la recuerdo. Estábamos celebrando algo en una de las empresas que laboraba y un colaborador de nuestros barrios marginales levantó la mano que quería participar y contó su historia. Dice que estaban celebrando el cumpleaños de una sobrina en su casa, ahí en algún barrio marginal de nuestra ciudad, y ya se estaba oscureciendo y la luz no encendía, el bombillo no encendía, y entonces dijeron, bueno, hay que cambiarlo, y rápidamente apartaron la mesa, pusieron una silla, un taburete encima y otro más para subirse a cambiarlo, y dice que él dijo, ¡ay, alto! ¿Qué están haciendo? Es peligroso, busquemos una escalera. Y al final eso fue lo que hicieron, pero lo que él quería contar es que cuando él hizo ese alto, todos los que estaban alrededor de él, que eran su familia, lo quedaron viendo y este loco, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Sí. Y él comentaba, ahí me di cuenta que yo era diferente al resto de mi familia. Y eso es porque esta empresa en la que estábamos trabajando le había enseñado a un comportamiento seguro. Yo podría agregar, y por favor corríjame si no es así, no debemos de tener un poquito de el efecto Pigmalión cada uno de nosotros en la empresa y buscar, no sé,
N cantidad de personas a los que deberíamos como Pigmalión convertir. Carlos, hablas del efecto Pigmalión y hablas de que alguien dentro de la organización debe de llegar y debe de comenzar a convertir a una o varias personas. Y yo sigo pensando en que tengo hambre, tengo que resolver otros problemas, temas de seguridad, como decíamos, un sinnúmero de situaciones que me afectan en mi trabajo. No estamos filosofando por dónde empieza esto. Mira, René, yo entiendo perfectamente lo que decís. Si tenemos en las empresas un montón de gente en esa base de la pirámide de Maslow, en donde apenas están logrando sus cosas más que básicas. Entiendo que la gente está muy preocupada por muchas cosas, pero creo que nosotros como líderes tenemos que buscar en las empresas cuáles de esas personas que hay ahí tienen esa chispa en los ojos que incluso nos dicen, ayúdeme, porque lo que necesito pensar y hacer diferentes aquí. Recuerden que la pobreza está aquí, la pobreza no está en la bolsa, la pobreza está aquí. Entonces, creo que tenemos que buscar a esa gente y decirle, hey, te vamos a dar la mano, haz un esfuerzo, vamos hacia adelante. El liderazgo, estamos hablando. Es liderazgo. ¿Martín, qué opinas? Sí, dos cosas importantes. La primera es que deja de ser mera filosofía cuando el líder lo empieza a abordar de una manera sistemática. Hay que identificar a las personas, hay que evaluarlas, descubrir sus competencias, trabajar con ellas para que ellas mismas autodescubran qué es lo que necesitan, cuál es el propósito de vida que ellos tienen. Muchas personas andan vagando y no saben qué es lo que quieren hacer. La empresa puede ayudar en eso de una manera sistemática. Eso por un lado. Y segundo, no estamos hablando de mero altruismo. Que entiendan, que nos escuchan y nos ven, que es redituable. Es redituable. O sea, la empresa, el líder que va a invertir en esto es una inversión que le va a generar dividendos económicos y no debe temer a adentrarse en este campo. Muy bien, entonces hemos hablado de procesos que realmente se conectan con personas y que esas personas se deben de mover hacia una transformación cultural para generar verdaderos cambios en la compañía. Carlos, cerrando. Pues yo quisiera agradecerle a Martín muy, muy en especial porque hoy he aprendido muchísimo. Me quitaste algunas ideas no tan centradas que tenía, entonces quiero agradecerte. Y sé que el público que nos sigue también aprendieron muchísimo. Martín. Gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias. Un gusto. René. Un gusto, Martín. Carlos, un gusto. Bendiciones. Un gusto a todos.